Gracias de nuevo y bienvenido. Estamos reinaugurando, más vale tarde que nunca, este espacio de entrevistas a nuestras graduadas y graduados en el marco del seminario anual de investigación, o sea, taller de tesis. Fue un espacio que abrimos el año pasado de manera intermitente y como es intermitente, este año pasaron cosas igual que en el primer semestre de hace unos años y estamos reinaugurando ahora con vos. Así que bueno, gracias por la predisposición. La idea, como te anticipaba por afuera de este momento, era hacer una entrevista relativamente corta, pero lo quedé. La primera pregunta, probablemente esta puede ser la última, que nos cuentes un poco de tu trayectoria laboral como graduado de esta licenciatura y todo lo que tenga que ver vinculado a la licenciatura, tu trayectoria laboral, qué estás haciendo, qué hiciste, cómo consiste el trabajo y esas cosas. Dale, gracias José. Bueno, antes que nada, hola a todos. La verdad que me encanta ver gente que está pasando por lo mismo. Sé que están pasando por un momento un poco tortuoso probablemente, porque como todo taller de tesis uno lo sufre, pero es un momento espectacular también. Así como en el momento se siente, después pasarlo, atravesarlo, lograrlo, es fantástico. Así que los felicito por estar ahí, antes que nada, y espero que lo estén disfrutando. También contarles que estoy muy contento de estar hablando con ustedes. Ahora les voy a contar un poco más, pero la UNCI fue mi alma mater y lugar de trabajo, formación, socialización durante, no sé, más de una década entera. Eh, Así que bueno, arranco un poco con eso. Les cuento, yo soy Maximiliano Vicas, me formé en la Universidad de Quilmes en la licenciatura en Ciencias Sociales. Después hice también el doctorado en Ciencias Sociales. Ahí también les cuento un poco. Mi primer gran trabajo, la primera posibilidad de trabajar en el mundo de la investigación, que es algo por lo cual arranqué, tuvo que ver con una beca doctoral del CONICET, cuando todavía el CONICET, no digamos que era un lugar de vacas gordas, pero todavía no estaban tan flacas, podríamos decirlo así. Era una buena Todavía alternativa. bajaba. Claro, exactamente. Entonces se podía. Eh, Arranqué, digamos, mi trayectoria tiene que ver mucho con la investigación, ahora les cuento, pero yo hice una licenciatura en Ciencias Sociales en la UNCI, después hice el doctorado. Posterior a eso hice una maestría en agronegocios por otros temas. Entonces la formación me fue llevando siempre al mundo de la academia. Entre el 2011 y 2012 arranqué con la investigación con las becas de la universidad. Fue una buena forma de entrar porque era una forma de subsistir también. Digo subsistir porque tampoco eran grandes los recursos, pero permitían hacer lo que uno tenía ganas y eso es bastante importante. Después de eso sí, con una beca del CONICET pude hacer el doctorado y durante 5 años, entre el 2013 y el 2018, pude hacer el doctorado en Ciencias Sociales. Trabajé durante mucho tiempo también con José en el Centro de Estudios de la Argentina Rural, en el CEAR. Y después de eso, lo que tuve, y ahí también para contar un poco cómo las trayectorias no son tan lineales, uno dice, bueno, hiciste una licenciatura, haces un doctorado en ciencias sociales, te vas derecho al mundo de la investigación, científico, con ICET, corté cadena, por decirlo de alguna manera elegante, y decidí no seguir, repensar un poco la estrategia, así terminar el doctorado, pero lo que me pasó fue que sentía que en el sector público no me estaba sintiendo tan cómodo por distintos motivos. Tuve un sabático de un año, sabático forzado, porque costaba también conseguir trabajo, o sea, también para contar un poco la trayectoria es éxitos o situaciones que son exitosas, pero también situaciones dificultosas. Un joven doctor que quiere conseguir un trabajo cualquiera en el mercado está sobrecalificado, entonces también es difícil. Reinsertarme me llevó un tiempo, tenía título de doctor con 28 años, pero no aparecían las oportunidades que tenía ganas de tener. Entonces fue un año sabático por elección y obligación. Y después en el 2019 sí volví a entrar en el sistema, pero de una manera muy particular. Me puse a vender en una universidad. ¿Sí? Empecé a trabajar en la Universidad del SEMA, en donde estaba en un área de admisiones, con la premisa de tratar de reinsertarme. Y ahí la cosa se empezó a mover de nuevo. Pasé de estar en un punto trabajando en un área comercial, pero académica, ¿sí? Me dedicaba a comercializar posgrados. Pasé muy poco tiempo, gracias, y ahí empiezo a vincularles un poco a la universidad. Gracias un poco también a esta formación holística de la cual uno duda a veces de hasta dónde me puede servir o no, saber un poquito de cada cosa y no mucho de algo, porque supongo que algunos de ustedes se hacen esa pregunta en el día a día y cómo me inserto con esto. Me permitió después pasar a coordinar un área de relacionamiento estratégico, después también a poder integrarme, insertarme en la docencia, pude tener una cátedra, cosa que por ejemplo en Quilmes no pude tener durante los años de formación.
Pasé después a coordinar un área de gestión académica un poco más fuerte y después de todo eso tomar más cátedras también de docencia y 2 años después, que es lo que hoy me dedico, tengo cargos en el 2022, me hice cargo del Departamento de Investigaciones en la universidad. ¿Sí? Tengo a cargo la política de investigaciones de la Universidad del SEMA, soy docente de grado y de posgrado en el SEMA, y hace poco tiempo también, gracias a esta formación y algunos complementos, porque lo que sentía también era que me faltaba por ahí alguna formación más específica, entonces tomé una formación en agronegocios. Yo estudié políticas agropecuarias, entonces no sé si era el curso natural, pero era algo que me faltaba entender, digamos, al productor, por llamarlo de alguna forma, y me enfoqué después en hacer eso. Y gracias a eso después pude también concursar para una plaza de investigador en la UCA, de la cual soy investigador en la Facultad de Ciencias Económicas hace ya casi 2 años. También soy docente en doctorado y en maestría en la Escuela de Negocios en las dos universidades. Y me dedico también hoy de manera incipiente a la consultoría. ¿Sí? Un poco también contarles que la carrera lo que te da, porque para poder entender un poco, para poder pensar un poco cuáles son las fortalezas y también pensar por qué no, qué limitaciones pueden encontrar ustedes o qué están viendo, que fundamentalmente enfoquémonos en las fortalezas. La más grande es la capacidad o la amplitud de visión. ¿Sí? Esto que a veces el perfil generalista hace complejo explicar qué somos, es lo que también te permite reconvertirte en un mercado laboral, en un contexto bastante complejo, en un lugar en donde uno no tiene muy en claro hacia dónde va el futuro también del mercado laboral en general, en el sector público como el privado. Tener una visión holística, vamos a decirlo así, hoy garpa. Sí, yo soy un defensor de esa formación. Tener una mirada también en la investigación, hoy garpa. Las empresas, el sector público, todos están demandando gente que entienda de datos y que eventualmente también tenga un poco de pericia para poder gestionar los datos y que eventualmente tenga un poco de pericia para poder dedicarse a gestionar equipos, a manejar tiempos, a calendarizar. Y si se ponen a pensar un poco, digamos, de una manera amplia y abierta, lo que están haciendo hoy cuando están en sus proyectos de tesis y en la formación que han tenido en historia, sociología, ciencias políticas, lógica, filosofía, algunos criterios de economía, bueno, creo que en ese perfil están muy bien posicionados. No digo que es fácil, no digo que sobre todo el contexto para quien quiera seguir la investigación en el sector público sea fácil, bueno, creo que José les habrá contado su situación y todos los que han pasado por la universidad lo han vivido. No es fácil, tampoco es imposible. Y por otro lado, también les puedo decir que el sector privado espera a algunas de esas personas que se han formado en ese lugar. Queda también a criterio de cada uno cómo quiere ir armándose, y cómo puede ir armándose, digamos. No es, parece sino un discurso muy individualista de que depende de cada uno. Y no es tan así. El mercado también tiene sus limitaciones, pero digo, la carrera les da una ventaja competitiva en ese sentido. Tal vez la desventaja es tener el armado, digamos, de el discurso de lo que uno hace. ¿Y vos qué sos o vos qué haces? Porque es la primera pregunta que aparece. No sé a cuántos de ustedes les apareció, les preguntaron. Y bueno, eso es una construcción. Sí, bueno, ahí levantaron la mano. Y uno también se pregunta eso, pero creo que en ese sentido hay una gran... Sí, perdón. Se olvida. Llegar a la familia. Sí, sí, me tengo que repreguntar un montón de veces. No sé qué nada. Bueno, pero a ver, eso en principio está bueno también, porque por un lado sí, es un problema. Digo, no voy a negar que no es fácil, es más fácil decir, soy sociólogo, soy historiador, soy economista, porque el campo está más claro y después, por supuesto, que hay mecanismos de validación. Un economista es un cientista social de primera, un sociólogo es un cientista social de segunda, un antropólogo es de tercera y un historiador es humanidades. O sea, nada, anda a la cátedra, porque uno también sabe que hay cosas que son más complejas de validar. Ahora, la vocación también a uno lo llama y lo lleva a determinados lugares y uno también tiene que hacer lo que le gusta. Pero la ventaja que tienen las ciencias sociales también es poder reconvertirse. Yo creo que es la capacidad, esa flexibilidad que les da. Porque, digamos, hoy están en un tema. Yo estoy seguro que ahora están recontra enfrascados y está muy bien que sea así, en pensar un objeto de estudio, un tema, tener una buena pregunta de investigación, poder plantearlo, poder llevar a cabo una tesis y sobrevivir en el intento de terminar la carrera. Pero cuando salen de esa mirada, que es la del corto plazo de lo que es el próximo año, que espero que sea el próximo año y lo cierren, digo, enfáticamente les recomiendo que sea así porque está buenísimo lo que viene después también, eh, tienen método.
tienen criterio, tienen formas de ver el mundo, tienen herramientas que no tienen otros. Yo lo pude percibir. Les pongo un ejemplo. Yo me formé en ciencias sociales, digo, y José, perdón, cuérteme cuando si hablo mucho o si cuando tenga que cortar, poneme el límite vos, yo empiezo a hablar y sabes que No, dale, tranquilo. Para eso te llamé. Así no hablo yo. les cuento algo, por ejemplo, yo soy docente, ¿de qué? Bueno, doy elementos de ciencia política, o sea, doy una materia introductoria de ciencia política, pero también doy una materia de lógica y metodología de la ciencia. También doy una cátedra de sociología. También doy una cátedra de elementos de administración. También doy una cátedra de antropología de los negocios. También doy el taller de tesis de doctorado en administración de empresas. Y no me siento incómodo haciéndolo. Todo el tiempo tengo que aprender y a veces tengo que ponerle, vamos a decirlo de una manera elegante, tengo que ponerle un poco más de humo a las cosas porque uno se tiene que validar. Pero tengo esa permeabilidad que otros no tienen. Un economista le da clases a economistas. Un antropólogo, en general, le da clases a un antropólogo. Un cientista social o un historiador difícilmente puede dar clases en una escuela de negocios. Bueno, yo puedo hacer todo eso hoy. Es producto de que, bueno, de ser testarudo, de hablar, de meterse, de poder indagar, de reformular un poco también la trayectoria. Hice una maestría en agronegocios porque sentía que necesitaba algo más de formación, pero digo eso también que hay que ustedes ahora. Hay una flexibilidad, una permeabilidad que me lo dio la licenciatura de Ciencias Sociales. Y podría decir también un poco la caradurez que me dio la Universidad de Quilmes, poder decir sí se puede, en el sentido de poder ir a ocupar espacios. Sí, esto que también la da, perdón, tengo al perro que está ladrando afuera, denme un segundo. La caradurez también y la posibilidad que da la universidad pública, porque ahí también, digo, reivindico algo que es muy importante. No es lo mismo formarse en la universidad pública con las limitaciones que uno a veces tiene, pero también con las ventajas que le da de ir armándose, en donde en algún punto uno es, y eso que la Universidad de Quilmes es un espacio muy contenedor en muchas cosas, pero en un punto uno se tiene que ir armando, tenés que ir dándote cuenta de por dónde van las cosas, nada está preparado. Todas esas son ventajas competitivas de la carrera y de la universidad, que digo, si están en este lugar y llegaron hasta acá. Sí, José, perdón. Sos uno de nuestros pocos graduados, amigos que tenemos contacto, que tiene una trayectoria original en el sentido que estuviste muy vinculado a la universidad pública y a la investigación en el espacio público académico, y ahora estás inserto en dos universidades privadas. ¿Cuáles son las diferencias que le ves a estos dos espacios? Es una excelente pregunta. El sector público tiene una cultura de la investigación muy marcada. Y la investigación es, digamos, la noción de I más D o I más D más I es clarísimo. Y además, con las limitaciones que tiene y con las limitaciones coyunturales y con las situaciones que el país va viviendo, no pongo solo el momento actual, sino los últimos años o los últimos ciclos, le asigna un rol y le asigna un mérito al investigador que las universidades privadas no todas lo hacen. Y les pongo el ejemplo claro de dos lugares que son de élite, porque trabajo en dos universidades, para poner el nombre, caras, la UCA, la Universidad Católica y la Universidad del SEMA, en donde en una sí se le asigna un valor importante. La UCA sí tiene una tradición de investigación fuerte, pero es la universidad privada, una de las más antiguas del país, si no me equivoco, es la más antigua sacando Córdoba, la Católica de Córdoba, y en donde el rol del investigador es importante. Así todo, la Facultad de Ciencias Económicas, que es una de las más convocantes, que es donde trabajo, que es una de las más convocantes y que tiene la mayor cantidad de profesores y de matrícula de alumnos, por fuera de biomédicas, tiene 20 investigadores nada más, menos de 20, somos 16 o 17. ¿Sí? Y ninguno es full time en investigación. Yo tengo una plaza part-time, tengo una plaza relativamente grande, tengo 20 horas rentadas como investigador. No hay un investigador full, no existe ese criterio dentro de las universidades privadas. Y la Universidad del SEMA, la investigación es algo que en algún punto se empezó a armar o empezó a tener un rol más profesional cuando me convocaron para hacer eso. Tenía un área que decía que era un departamento de investigaciones, pero por ejemplo la universidad publicaba en total, con toda su cantidad de profesores, que en ese momento eran alrededor de 200 o 300, una universidad chica, pero publicaba papers con referato, que es una medida muy fuerte, 3, 4, 5 por año. Entonces la productividad era muy baja, lo que marca también el rol de la investigación. La investigación es otra cosa. Que hacemos dos investigadores de Quilmes. Claro, bueno, claro que es. O uno, sí, alguno. Básicamente,
un año de mucha productividad o un año en donde un año te clavaron en evaluación y al otro año te salió todo bien, metiste 3, 4 papers como si nada. Y pasamos o logramos pasar, digamos, gestionando una política de investigación, ahora tener alrededor de 50 publicaciones por año. Esto en 3 años, ¿sí? Dimos un salto porque había un cierto know-how. Y eso, vuelvo a insistir, y vuelvo a tratar de, yo sé que ustedes por ahí están muy metidos hoy y tal vez una vez se ve las cosas del medio vaso vacío, pero les puedo mostrar el medio vaso lleno. Eso es know-how que me lo dio la Universidad de Quilmes y me lo dio la carrera también. El know-how de la rigurosidad, la forma de acompañar, el rol que tiene también investigar de manera criteriosa. Todo lo que hoy pesa después se va acomodando. ¿Cómo es el tema de la elección de los temas o de palabras en el mundo privado respecto al mundo público? Acá ya lo conocemos, digamos. Básicamente tienen mucha libertad para elegir los temas. No, en el sector privado depende de dónde. Hay universidades que tienen muy claro que la investigación es aplicada, hay muy poca investigación básica. Yo les diría también que en eso hay un sesgo marcado también del criterio de profesionalización de la universidad. En el caso del SEMA, el mundo corporativo y la discusión pasa por, si les tengo que poner nombres, innovación, liderazgo, les pongo ejes. Innovación, liderazgo, eficiencia, ¿qué más? A ver, estoy pensando las grandes líneas. Productividad. En mi caso, que hice una maestría en agronegocios, el perfil que tenía era un perfil netamente financiero. La mirada no es crítica, es pro mercado. Bueno, también las carreras corporativas o las carreras de negocios no se preguntan mucho cómo se hacen las cosas. Busquemos criterios que tienen que ver además con 2 o 3 cosas. Eficiencia, eficacia y optimización son como las premisas y después todo se va moviendo hacia ese lugar. Lo más crítico es tener una mirada de responsabilidad social empresaria, ¿sí? Tal vez la UCA, que es el otro espacio y que por ahí sí es un poco más abierto, tiene más criterios, pero porque tiene muchas facultades. Para decirlo en criollo, la UCA es como una UA privada, por el volumen y por también la anarquía que tiene a veces o esa posibilidad de que permee un tipo que estudió ciencias sociales en una facultad de económicas. ¿Sí? La posibilidad de que se le meta algún freerider a poder hacer cosas ahí adentro. En algún punto es por mérito y en otro punto también es porque no hay una consistencia tan grande. Sino, en general, el área, nosotros somos creo casi 20 investigadores, de los cuales 16 son economistas. Ahora eso también es un problema, porque los economistas quieren formar administradores de empresa y no se entienden. Quieren formar gente con las nuevas carreras en liderazgo y no entienden que necesitan habilidades blandas. Entonces no saben hablar esa cultura. De golpe me pasó a dar clases en la Escuela de Negocios del SEMA y una materia como antropología de los negocios, en donde uno le da método etnográfico y criterios para poder analizar la cultura organizacional, tenía 45 o 50 personas. Porque el ingeniero, el abogado, el contador, el economista, el administrador de empresas habla otro lenguaje. La palabra KPI le suena muy bien también la optimización, le suena muy bien el balance, le suena muy bien la situación patrimonial, habla muy claramente los problemas que tienen que ver con barreras de eficiencia, pero cuando le preguntás por qué no te entendés con un hindú en una empresa global o qué está pasando con la filial de Londres o la filial de Escocia, no tienen ni idea, porque no pueden entender los criterios culturales que a veces limitan las cuestiones de la empresa. Entonces, ahí hay un muy buen lugar, un muy buen espacio para poder potenciar incluso la consultoría dentro de lo que es el campo de alguien que investiga. Digamos, la consultoría es investigación aplicada, si lo tenemos que llevar al extremo. ¿Sí? ¿Cómo evaluás vos? Obviamente es una pregunta, o la respuesta imagino que será poco objetiva y neutral, pero conociendo las 2 o 3 universidades que conoces, 2 privadas y esta, ¿cómo evaluás el nivel de los graduados? Una buena pregunta. Me parece que la universidad pública, por lo menos la Universidad de Quilmes, pero vamos a tratar de hacer una extrapolación, vamos a suponer que la Universidad de Quilmes es ilustrativa de lo que puede pasar en otras universidades nacionales y públicas. Primero, te da una formación global, te da una formación más de ciudadano en muchas cosas que las universidades privadas no. Las universidades privadas tienen una ventaja competitiva que las carreras están muy orientadas a la profesión, ¿sí? Están muy orientadas a
enfrascarte en la discusión de la profesión y más cercanas, por lo menos lo que conozco, al mundo empresarial, acercarte más. La cátedra está mucho más vinculada con la empresa. Hay menos actitud crítica, lo cual por un lado puede ser malo, puede ser uno decir, che, no te llama la reflexión hacia dónde te estás moviendo, hacia dónde está yendo el mundo, no te das cuenta que capaz que por ahí no va y uno dice, eso no está bueno. Por otro lado, es un incentivo genial a quien está pensando su carrera desde una visión muy profesional. Salís al mercado laboral con las competencias que quiere el mercado laboral muy claramente. Ahora, ¿cuánta cultura general tienen en las universidades privadas? Y ahí por ahí se hace un poco más complejo. Bueno, eso es más discutible. Creo que la formación, una formación más humanística, una formación más amplia como la que da no solo la licenciatura en ciencias sociales, sino que en general la Universidad de Quilmes o otras universidades públicas, eso las privadas no lo tienen, porque tampoco es una necesidad que demanda. Y por otro lado, también hay una cuestión de la autonomía que le da al estudiante. Las universidades privadas conducen mucho la trayectoria del estudiante. ¿Por qué? Porque también detrás hay una necesidad importante de mantener la matrícula alta. La tasa de graduación se tiene que mantener alta para poder mantener también la caja, el flujo de caja funcionando. Cosa que la universidad pública, por el sistema y por la autarquía y por la dinámica en la cual nos manejamos, bueno, no aparece como la premisa central. Obviamente que queremos trayectorias, queremos que finalice la gente y queremos que todos se gradúen, pero tenemos otras situaciones, ¿sí? Que creo que todos ustedes las saben y las conviven todos los días en el aula. Pero bueno, la tasa de graduación en el SEMA es del 85% de los alumnos que inician primer año. Es una tasa irrisoria, ridícula para el sector público, no para la Universidad de Quilmes, para cualquier universidad pública nacional. Porque también los chicos salen de la universidad y entran directamente ahí. Es como un college en algún punto, ¿sí? Funciona distinto y nada, pagan una cuota de 7 cifras mensual también. Hay distancias. Sí. La cuota es de 7 cifras mensual. O sea, es más que el salario, es más que un salario promedio hoy, o está en la media del salario promedio, una cuota, un salario promedio. Entonces, hay diferencias muy grandes. La UCA incluso, que es una universidad privada que tiene como una conciencia social, una mirada un poco más grande, la cuota promedio depende de las carreras, pero en promedio son 600, 700 mil pesos. Entonces, también empieza a haber una distancia muy grande entre las posibilidades de quienes entran a una y a otra universidad. Que también eso segmenta los intereses de la universidad, y eso también es importante marcarlo. La universidad privada, por algo también no sé si menosprecia, pero no puede darle el valor que le da a la investigación en el sector público, porque tiene otros requerimientos. ¿Sí? Está también inserta en esta lógica de tener a los mejores de la corporación, de las ciencias biomédicas, a los que están a la vanguardia de lo que se está haciendo en esas profesiones, porque eso es lo que mantiene matrícula también. Y eso no necesariamente es mejor para la pedagogía o para la formación integral de un alumno. Por eso, como les digo, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y ahí va a depender también de ustedes cuánto se sienten permeables a cada lugar. Porque después también es una decisión en algún punto. A mí me pesaba mucho la idea de no encontrar, les puedo decir lo que a mí me pasó cuando corté cadena en algún punto de decir no quiero ser investigador del CONICET, no era porque no podía. Tenía una directora que, haciendo lo que me decía, que José puede dar fe de eso, garantizaba que todo vaya para adelante. Había sido la vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET. Yo solamente tenía que decirle las cosas que sí, seguir produciendo como producía y seguir. Pero en un punto yo necesitaba hacer otra cosa, sentía que iba a tener un límite, que no es que no lo tenga ahora, pero el techo tal vez es más alto. La cuestión salarial empezaba a pesar como una variable importante. Y el sector privado da muchas más oportunidades que el sector público, no hoy solamente, ya hace un tiempo que viene generando límites. Ahora ustedes también tienen que ver, esa fue mi situación y lo que a mí me pasó. A veces ustedes ponderan otras cosas y está muy bien también poder insertarse en el sector público, que tiene oportunidades. Obviamente se están limitando, pero las sigue teniendo, ¿no? Bueno. Me está pareciendo interesante lo que dice. Está bueno. Pero no lo hacemos completo. Una última cuestión, pero más una reflexión. Es otra vez vinculado al rol del Estado de la organización social un poco más macro. Esto que vos decís de las universidades públicas y de la excelencia,
donde no se le da lugar a la investigación, a veces me parece que es como una lógica de funcionamiento que se replica entre los espacios que generan conocimiento entre lo público y lo privado, ¿no? En la materia más académica estamos hablando, en salud pasa lo mismo, y paradójicamente yo no estoy enojado con lo privado, estoy enojado con lo público, porque esto que experimentaste vos, lo han experimentado, lo están experimentando cada vez más colegas que pueden tener el nivel de excelencia que tienen y desarrollar el conocimiento científico que desarrollan gracias al CONICET o a las universidades públicas o a los hospitales públicos. Pero después genera eso y lo fuerza vía no salarios, o vía salarios muy bajos, a que vayan a trabajar al mundo privado. Y el mundo privado, poniéndolo en términos marxistas, se queda con una plusvalía que genera lo público porque no tiene que bancar todo el desarrollo en investigación. Con lo cual, digo, para mí hay un problema de funcionamiento de lo público, porque lo privado no podría tener el nivel de excelencia que tiene si muchos, o sea, vos lo debes saber, o sea, la UCA, tenemos muchos investigadores de excelencia que terminan trabajando en lo privado. Vos sos un caso de esto, ¿eh? Yo te conozco a vos de que eras estudiante de esta carrera y sos brillante, y lo fuiste en tu doctorado, y una tesis de grado, sos brillante, pero acá hay un problema de funcionamiento. Bueno, debo decir que José es un amigo, por eso dice eso, está todo esto coreografiado, ¿no? Pero digo, bueno, gracias, más allá de esto, gracias José por eso. Coincido, y ahí les doy un dato, el 90% de los investigadores vienen de la formación de grado e incluso la formación de posgrado. Muchos de los investigadores de las universidades tienen que ver con el sector público. Tal vez el SEMA tiene algunas particularidades porque se ha dedicado a contratar profesores del extranjero, pero incluso los directores de carrera que se formaron en el extranjero vienen de las plazas en donde la investigación pesa. Chicago, el SEMA es Chicago en Argentina, por ponerlo de alguna forma, creo que no se los tengo ni que decir, pero es la universidad del pensamiento más liberal ortodoxo, si se quiere, no esto que está pasando hoy, digamos, de el anarcocapitalismo o esta mirada minarquista de Milei, pero es una formación bien clásica en donde Roque Fernández es el presidente de la Asociación Civil Universidad del SEMA, o sea, ese es el perfil. Pero ahí se sale a contratar incluso afuera a los mejores, Stanford, Chicago, etcétera, para dar prestigio. La UCA, que juega por ahí un poco más a nivel más local, los economistas de la UCA, porque son casi todos los investigadores economistas, o se formaron en La Plata o se formaron en la UBA, la formación de base. Y la gran mayoría del doctorado también lo hicieron en alguna universidad pública. Después algunos hicieron algún postdoctorado, alguna maestría en UCA o en alguna otra universidad, pero en general es así. Y coincido con vos, José, en esto, de que el sistema privado no lo podría sostener, pero también el sistema público no hay una política estratégica. Digo, ahí también yo he sido, en parte de mi decisión de salir era el sentido crítico también para lo que a mí me formó, paradójicamente. A mí me encantaba estar adentro del sistema, pero en un punto, y hablando en criollo, no había lugar para todos, no iba a haber lugar para todos los cientistas sociales. No sigas formando cientistas sociales en el lugar para todos. No me lleves hasta la mesa, me des la entrada, pero no voy a poder comer el plato principal. Hay que pensar también en una estrategia de investigación, eso sí me considero por ahí un poco más desarrollista, si se quiere planificador. Si vas a plantear líneas estratégicas, también tenés que entender cómo vas a hacer para sostenerlo en el tiempo. Y bueno, en mi caso también siempre fui un poco defensor de lo público-privado, de lo mixto, en donde también la universidad pública no tiene solo que formar para que después se lleve el sector privado a las cabezas que lo hagan. Tenés que pensar en estrategias para lograrlo. El CONICET durante mucho tiempo sí lo logró, muchas empresas lo han logrado, muchas firmas lo tenían, sobre todo en el sector de biotecnología, que es el más pesado en esto, o ha logrado muchos desarrollos en ese sentido. Pero ¿por qué no tener antropólogos que estudien adentro de las empresas las relaciones de consumo? ¿Por qué no tener sociólogos que tengan una formación un poquito más dura en estadística del consumidor y que no sean solamente administradores de empresa medio chanta que hablan un poco de lo que pasa con el consumo? ¿Por qué no tener demógrafos que se puedan ponerse a trabajar también en las empresas para pensar natalidad y mortalidad y empezar a repensar productos? ¿Por qué la cátedra no se puede acercar o por qué el sector público no se puede acercar a eso?
y que sea una alternativa más para quien se forma. No que sea el mainstream y al final tengamos que hacer todo lo que quieren las empresas, pero es una alternativa, ¿no? Entonces, hay algunas cosas ahí que se podrían repensar para poder encontrar ese rol, o que los filósofos también tengan un rol importante en la construcción de inteligencia artificial para poder entender el impacto, ¿sí? de lo que viene por detrás en los algoritmos que nos van dando la forma en la que vemos y consumimos lo que consumimos diariamente en las plataformas, ¿sí? Entender mejor eso. Creo que ahí hay todavía un punto importante por seguir trabajando, y en ese punto tal vez ustedes pueden ser los que tengan la punta de lanza para vincular lo público y lo privado y empezar a armar otra cosa que funcione, siempre reivindicando, creo, acá es opinión personal, reivindicando siempre lo que le da el sector público y la formación universitaria de las universidades públicas nacionales al conjunto de la sociedad. Bueno, si no quieren aportar, criticar, pelearlo, preguntarle algo. No, yo me surge una duda, digamos, con esto de que el sector privado, las universidades no se dedican tanto a investigar. Sí. Por dos lados. Primero, yo creo que hoy en día en la educación pública, en la universidad pública, en el ámbito más docente, si se quiere, da más prestigio, pareciera, investigar que la docencia, que el enseñar. Y para mí eso a veces no termina de estar bueno, porque si bien está buena la investigación, creo que el rol principal de la universidad debería ser la formación. Obviamente yo entiendo que la investigación es complementaria de la formación, más con carreras como la nuestra que estamos formando investigadores, o sea que necesariamente tiene que haber investigación. Entonces, por un lado me pasa eso, que siento que en el ámbito docente es como que se le da más prestigio a la investigación que a la parte docente. Y por otro lado, no sé si en el privado uno imaginaría por ahí que la investigación podría dar también, así como esto que dicen que la consultoría vendría a ser una investigación aplicada, me extraña que las privadas no vean que puede haber también una posibilidad de lucro en la investigación, si la orientan hacia el pedido de las empresas Claro, ahora Maxi también contestará. En principio, lo que veo yo son dos cuestiones. En primer lugar, y acá tengo una visión un poco distinta a la tuya, creo que la investigación como el cimiento y la base de la docencia posterior. Porque una docencia que no está sostenida en la investigación termina enseñando cosas viejas o qué sé yo. Entonces digo, me parece que en ese sentido la Universidad de Quilmes tenía un perfil que ahora se está reduciendo, también por una cuestión de presupuesto, que era el rol del investigador docente, sí, donde vos tenías que investigar y tenías un curso por cuatrimestre obligatorio. Eso todavía hay, pero hay cada vez menos. Investigar para no hacer nada con eso y que sea un equipo intelectual, no. Digo, pero me parece que cualquier universidad que se precie tal, la investigación debe ser mejor. Y lo otro, con respecto a lo que vos decías del sector privado, me parece que es lo que estamos discutiendo hace un rato con Maxi, que es la investigación en lo inmediato no suele ser lo más redituable. O sea, sí creo que tiene como... Es como la discusión de los niños, ¿no? Si hay que subvencionarla o no. Entonces, para que haya un pasaje barato, la empresa pierde plata, pero lo que gana plata es el desarrollo regional o el desarrollo local de una ciudad donde la gente no se movería si no estuviera aerolíneas. Entonces, esta aerolínea lleva gente y eso tiene un montón de riqueza local. Pero aerolínea, como empresa, pierde. Lo mismo pasa con los trenes. La misma lógica, en mi opinión, sucede con la investigación. Por lo cual, es sensato que no paguen investigación de base las universidades o los institutos privados. Me parece que tiene que estar lo público. Y lo otro, vuelvo a decir lo que decimos nosotros con Maxi, me parece que lo público también debería dar vía plazas y vía remuneraciones otro espacio a la investigación. Esto que decía Maxi, que yo coincido, hubo un momento donde el CONICET, de no tomar becarios, llegó a tomar 5.000 becarios por año. Lo cual yo lo celebraba, pero después, si no tenés 4.000 o 3.500 ingresos a la carrera de investigador por año, vos estás gastando plata en arruinarle la carrera a la gente. Porque como decía Maxi, él después entró. Pero vos tenés un doctor,
sin experiencia en el mercado privado, de 30 años, es más fácil conseguir trabajo. Un no licenciado en cualquier ciencia social de 23 sin título que un doctor de 28 con título. Entonces, gastaste plata en arruinar la vida de la gente, ¿no? Y acá sí, en ese punto coincido con Maxi. Digo, entonces deberíamos poner 5.000 ingresos a la investigación. Yo no creo que haya que cerrarlos, digo, a las becas, pero después darle 3.500 ingresos a carrera, o 4.000, después vemos esto, ¿no? Y ahí sí tienes razón, Maxi. Y darle ingresos a carrera, donde probablemente no puedas competir justo con el salario del mundo privado, pero ese salario debe ser más que dignos. No como hoy tienes el 80% de las universidades públicas que ganan por abajo ni pobreza. Digo, entonces, obviamente, digo, la gente no quiere trabajar acá. Soy mi respuesta, ahora toca la tuya. Cierro, a ver, coincidiendo con lo último que decís, yo coincido. Hay un punto en donde por ahí les hago esta analogía. Para que haya innovación tiene que haber investigación y docencia. La innovación, la creatividad, el fomento de estar a la vanguardia del conocimiento, en cualquiera de sus formas, creo que tiene que ser ese. Nos olvidamos también de una pata que en general casi todas tienen descuidada, que es la extensión. Porque incluso hasta ahora también, digamos, la extensión en general en la universidad es como una cosa que se hace y eso es un debe de todo el sistema. Ahí creo que incluso las universidades públicas que tienen mucha extensión no tienen la extensión de vida. Se subestima eso y lo estoy diciendo en una universidad que tiene mucha extensión, un área de extensión muy fuerte. Pero también uno tiene que pensar en esas áreas. Hoy la universidad es investigación, docencia, innovación, extensión y transferencia. Le tendría que agregar 5 elementos. Y después respecto de tal vez lo que pasa con las universidades privadas, las universidades privadas tienen mucho vínculo de consultoría. No las ciencias sociales y las humanidades, pero las universidades que tienen áreas de biomédicas o de ingenierías o de exactas, tienen algo que se llaman en general incubadoras. Las incubadoras son el espacio en el cual las universidades hacen muy buenos negocios también con el sector privado. Y lo digo en el buen sentido, transferencia de conocimientos y potenciamiento de esas áreas. Creo que lo que falta, y esto es lo que tiene que repensar en general las ciencias sociales, tanto en el sector público como privado, es cómo agregar valor o cómo mostrar que se puede agregar valor a la comunidad sin tener que saltear a la universidad. Porque en última instancia una empresa vos te contrata y vos te vas moviendo y creciendo dentro de la empresa, pero no tanto por lo que la universidad puede dar. Entonces ahí es donde falta ese lugar. Ahí es donde falta por ahí el paso intermedio. Que haya centros y departamentos, institutos que no solo hagan investigación en donde se discute solo en una revista que discuten los pares, sino que haya algo parecido a lo que hacen los economistas. El economista te publica en el American Economic Review, pero después también es consultor del... Eso sí, la tienen bastante clara también. Son consultores del BID, son economistas en jefes de determinados lugares, son think tanks, a veces hacen política también, pero hay algo ahí en donde otras ciencias sociales no han logrado. Y que pasa en el público y en el privado. Las privadas no están exentas de eso porque tampoco entienden muy bien qué hacer con el producto que generan. Entonces, después lo que hay eventualmente es contratación de algunas personas que son individualmente exitosas para que den alguna cátedra para prestigiar. Es el camino inverso, digamos, ¿no? Me traigo un profesor caro que me da prestigio porque le da consultoría a otros, cuando en realidad vos podrías hacer el camino inverso. Porque la realidad es que si me tengo que poner a pensar en quién tiene más prestigio, quién me puede dar más capital simbólico, si una universidad o una persona, y bueno, no tengo mucho que dudar. Entonces ahí también creo que hay un desafío en general para el sistema, para el área de las ciencias sociales y las humanidades. Creo que eso es un desafío de la pública y de la privada, ¿no? Maxi, gracias. El Zoom es tirano y ya se va a cortar. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo y por todo lo que aprendiste. Gracias a ustedes por el tiempo, el espacio, éxitos. Lo único que les digo, éxitos y que terminen. Que les vaya muy bien. Cuídense. Abrazo.